¿Sabes la historia de PowerPoint? Seguramente debe ser muy simple. A una mente brillante estaba en su computadora y se le ocurrió, ¿por qué no hacemos esto? Lo metió dentro de los programas de Office y el resto es historia, ¿verdad? No, es una historia muy interesante. Dennis Austin era un ingeniero y Bob Gaskins un periodista. Y cuando empieza este boom de invenciones y de creaciones para la computadora, entonces decidieron hacer una compañía de software y empezar a generar productos. Y de pronto a uno de ellos se le ocurre, oye, ¿no te parece que podrían hacerse de manera mucho más eficiente las presentaciones? ¿A qué te refieres?, le dijo el otro. Bueno, a que ahora mismo para hacer una presentación de negocios tienes dos opciones. Una es hacer los acetatos, que es sacar fotocopias de un documento que hayas hecho en computadora o a máquina, o fotocopias de un libro, y lo pones en ese gran proyector, que es prácticamente un espejo, y lo proyectas. Pero no es bonito. Y la otra opción, que sí es muy padre, son las filminas o diapositivas pequeñitas, pero tienes que mandarlas a hacer con alguien porque tú no las puedes hacer. Entonces son bonitas, pero son muy caras. Y ya de veras, cuando tenías mucho presupuesto, mandabas a hacer un multimedia. Esto es una presentación con diapositivas, se sincronizaban 3 proyectores y ya había movimiento. Y entonces era verdaderamente espectacular en los 80s. De modo que a él se le ocurre, debe haber una manera más fácil de hacer esto. Y empiezan a crear PowerPoint. Y me gusta en el libro que escribieron, lo que plantean es, PowerPoint fue diseñado originalmente para facilitar la preparación de transparencias para proyector, las diapositivas, y sustituto de video para los espectáculos multimedia que usaban grandes bancos de proyectores. La idea entonces es que tú mismo pudieras diseñar tu presentación, ver cuando la estabas haciendo, ajustarla, y entonces simplemente poder presentarla. Todavía no sabíamos cómo. Y lo interesante es que no fue una idea que todo el mundo dijera, wow, es justo lo que necesitamos, ¿dónde estaban? No, en realidad lo que nos cuentan es que fue una lucha desesperada. Me encanta este concepto. Una lucha por crear un producto que nadie parecía entender o siquiera apreciar. Mirando hacia atrás parece que PowerPoint siempre fue una idea obvia y genial, pero no es cierto en absoluto. Necesitamos convicción y determinación para presentar la idea una y otra vez, cientos de veces, sin obtener respuestas y para seguir perfeccionando la idea frente al escepticismo de todos. Fíjense cómo la idea era sustituir esta necesidad de depender de terceros para hacer una buena presentación. Sin embargo, aquí viene una de sus grandes debilidades, que está conceptualizada para justamente no proyectar demasiada información, es decir, no saturar una lámina, porque si te fijas, como que el estándar es, te aparece en cualquier plantilla, y entonces tiene un título y tiene bullets. Ese es como el estándar. Claro, puedes meterle imágenes, puedes meterle videos, puedes hacer muchas otras cosas. Pero en esencia estaba pensado para la síntesis de las ideas. Sin embargo, en ninguna parte está pensada como una estructura, un proceso. No está pensada como una historia. Está pensada simplemente como una herramienta para sintetizar. Por eso es que cuando confundimos al PowerPoint con la presentación, nos equivocamos rotundamente. O bien, cuando lo que hacemos es simplemente vaciar muchísima información en una slide que no está hecha para eso, y peor todavía, ponerte a leerla enfrente de los demás, de tu audiencia, que ya leyó más rápido que tú, porque no está leyendo en voz alta, y entonces se aburre soberanamente. Y lo único que ves son letras, 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 letras. O peor aún, decides convertir un PowerPoint en un Excel y entonces pegas una cantidad de cifras y columnitas y etcétera, etcétera, que además correlacionas y eso fascina. Pues no, tampoco está hecha para eso. O bien también, entonces la haces un prescumento encima de todo. Pones muchísimo texto, es decir, un documento de Word, le pones gráficas, es decir, un documento de Excel y crees que eso es un PowerPoint. Error, 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 error. Entonces, yo les diría, en memoria del creador de PowerPoint, de Dennis Austin, respetemos un poquito la idea. ¿Para qué sirve PowerPoint? Para proyectar poca información, imágenes de preferencia, y el resto te toca a ti. Tú eres la presentación. Lo demás está simplemente para llenar la pantalla y para recordar algunos puntos, pero nunca para que digas, como pueden ver aquí, y señalar con... No. Si tienes que señalarlo con tu apuntador láser, mejor regrésate a los años 80. PowerPoint tiene una lógica que es la síntesis. Y como decía un amigo mío,
PowerPoint está hecho para ver, Word está hecho para leer. Esto es parte de lo que aprenden las y los líderes en mis talleres de comunicación y presentaciones para el nuevo ciclo. ¿Te interesa?